En primer lugar, bueno, venimos de realizar la Asamblea General de Comunica con nuestros socios y ahora, pues como recompensa un poco al trabajo de nuestros socios, pues queríamos traer a un ponente de primer nivel como es Luis Serrano. Antes de todo, tenemos que agradecer a la Generalitat Valenciana como patrocinador de este evento y también, por supuesto, al Ayuntamiento de Benicàssim por cedernos estas magníficas instalaciones de postal aquí al lado del mar. Esto en Madrid no lo tenéis, ¿eh? Y a Nadia porque nos lo ha hecho todo muy, muy sencillo. Luis Serrano es licenciado, voy a abreviar un poco su currículum porque si no se nos hará de noche aquí. Es licenciado en periodismo, es uno de los mayores expertos de España en la gestión de la comunicación en situaciones de crisis, emergencias y catástrofes, así como en el desarrollo de protocolos de actuación de crisis en redes sociales. Durante 17 años ha sido jefe de prensa del Centro de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, donde ha participado activamente en el manejo de situaciones tan relevantes como, por ejemplo, los atentados del 11M de Madrid, siniestros industriales, accidentes, incendios, crisis sanitarias, entre otros. Anteriormente fue director de crisis en la consultora Llorente y Cuenca, es docente en diferentes universidades y también director del curso de comunicación de crisis del Instituto INESDI. Y hoy pues, nos viene a dar una conferencia muy interesante sobre gestión de crisis reputacional en las organizaciones. Los que trabajamos en política, esto lo llamamos comunicación del día a día. Por desgracia, durante los últimos meses pues, hemos sufrido en España varias crisis que han constatado que nos falta cultura de prevención y de preparación, y en los gobiernos sobre todo. Así que escuchadle con atención porque, como se suele decir, solo existen dos tipos de empresas o instituciones, las que ya han tenido una crisis y las que la van a tener. Y os va a tocar a vosotros gestionarla. Así que os dejo con él. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a AD Comunica por la invitación, me hace mucha ilusión y encima con este vistazo que tengo ahí, bueno, estoy encantado, pero lo digo por vosotros, fundamentalmente. De verdad, me encanta estar entre compañeros y compañeras. Todos somos comunicadores, todos somos contadores de historias y las crisis son historias, pero historias que cuentan tragedias, ¿no? que cuentan relatos que vienen desde la noche de los tiempos y básicamente con los mismos roles, aunque estemos en un escenario digital. Por completar brevemente mi perfil, en el año 2019, después de Llorente y Cuenca, volví a mi plaza en la Comunidad de Madrid. Sigo siendo uno de los 6 portavoces de emergencia de la Comunidad de Madrid, un día de cada 6. Yo sé que fastidia esto, pero es así. Y luego, junto a María Luisa Moreo, montamos Señor Logan Friends, que es una agencia especializada en prevención de riesgos, gestión de crisis y recuperación de la reputación. Somos bomberos con traje, básicamente. A mí me gustaría empezar esta charla pues, contando una historia. Al fin y al cabo somos comunicadores, ¿no? Una historia de un fracaso personal en los inicios como especialista en comunicación, en este caso de emergencias, que se convirtió en una oportunidad de mejora. En el año 2001 llevaba 2 años, o 2001, junio. Llevaba 2 años como portavoz del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Y una tarde tuvimos un incendio en la localidad de Las Rozas, 19 kilómetros de Madrid, de una urbanización que se llamaba El Triángulo, con 16 casas de madera. Mes de agosto. Fueron ardiendo una tras otras. De hecho, yo diría que antes de que nos dieran el aviso, eso ya había ardido. Era imposible de parar. Yo llegué allí con las primeras dotaciones del Parque de Bomberos de Las Rozas, donde está la central de los bomberos de la Comunidad de Madrid, a los 10 minutos. Y según me bajaba del coche ya teníamos vecinos. Entre ellos, recuerdo uno de ellos que trabajaba de realizador en televisión española, que entendía el marco de la comunicación y que ella decía: estáis llegando tarde, esto se va a quemar por vuestra culpa. Hicimos lo que pudimos, el jefe de bomberos y yo, con la comunicación, en explicar cuál había sido la tarea, pero el hecho es que los vecinos perdieron todo. No se perdieron vidas, pero perdieron todas sus propiedades, todos sus recuerdos, las fotos de sus hijos, todo. No había redes sociales, pero fue un riguroso directo porque teníamos una cámara de la DGT justo pegada en las 6 retransmitiendo en directo las imágenes a Telemadrid y a las televisiones, que llegaron enseguida y que, como yo sabía poco de comunicación de crisis y emergencias, dejé que se colocaran justo en la acera de enfrente, entremezcladas con los vecinos, mientras los bomberos estaban en medio del caos intentando apagar algo que era imposible de apagar técnicamente. Pero
los bomberos estaban a lo suyo, los vecinos les molestaban, por favor, váyanse de aquí, no nos molesten. Los vecinos, la incertidumbre, las cámaras de televisión, Telemadrid y una señora, pum, que se desmaya en directo delante de las cámaras. El ayuntamiento que tampoco sabía atinar muy bien, hasta que ya por fin empezamos a organizar el caos, se los llevaron fuera de allí, los evacuaron, en fin. Al día siguiente, el titular en todos los medios es que los responsables del incendio, de que aquello se hubiera quemado por sus 4 costados, eran los bomberos de la Comunidad de Madrid. Dije, no tienes ni idea. Llevas 12 años de periodista, 2 comunicando emergencias. Lo has hecho mal, pero ¿qué ha fallado aquí? Oye, yo había contado lo que había ocurrido, cómo había sido nuestra actuación, los tiempos de respuesta, todo. Pero lo había hecho desde la protección de la reputación de nuestros bomberos. Y en una crisis no va de esto. Va de entender el factor humano en la crisis. Cómo reaccionan las personas. Lo hablábamos antes de la comida, un 50% de una crisis es psicología. Y tiene que hacerse desde los valores la gestión de la crisis. De dentro hacia afuera, hacia las personas, hacia tus grupos de interés, hacia tu cadena de valor. Y en este caso, una administración, lo relevante ahí no era si los bomberos habían llegado pronto o rápido, no, era centrarse en los vecinos, que eran las víctimas. Las víctimas no éramos nosotros. Las víctimas eran ellos. ¿Qué necesitaban ellos? Ya sabíamos que eso se iba a quemar por completo. ¿Qué necesitan los ciudadanos? Todo ha cambiado mucho con la llegada de las redes sociales, pero bueno, yo aquel año, desde luego dije, tienes que formarte más. El año siguiente hice un curso de rehabilitación psicosocial de una semana en la Escuela Nacional de Protección Civil y empecé a entender cómo tienes que llevar al ciudadano de manera eficaz del punto A al punto B para su protección. No para la tuya, para la de él. De tal suerte que cambiamos el modelo, en el 2001 creamos el Servicio de Información de Emergencia de la Comunidad de Madrid y en 2004 llegó el 11M. Ya estábamos preparados para comunicar de manera eficaz poniendo a los ciudadanos en el centro. A partir de todo eso, continuó mi carrera profesional hasta que salté al ámbito corporativo y el modelo de comunicación de emergencia que habíamos fundado en la Comunidad de Madrid y que el Ayuntamiento de Madrid copió y que tampoco nos lo habíamos inventado nosotros, que no era más que el modelo anglosajón de comunicación en emergencias, lo trasladé al ámbito de la comunicación corporativa. Bueno, a tiempo para lo que tenemos encima. Este es el escenario. Es un escenario de permacrisis. Llega a tiempo. Volví el 2019 a la Comunidad de Madrid y el 2020 me esperaba el COVID. Luego Filomena. Al tiempo estaba gestionando, porque tengo la compatibilidad para ello, mis clientes corporativos, ¿no? Los días que corresponde, evidentemente. Tuvimos una mini Dana un año antes que la vuestra. Hemos tenido también el apagón. Es decir, el mundo cada vez es más complejo. Los riesgos ya están ahí. Los factores agravantes probablemente están condicionando que este mundo sea cada vez más incierto. Así que nos enfrentamos a este panorama a nivel geopolítico global. Yo creo que lo entendéis todos bien. La guerra de Ucrania, el horror del genocidio de Gaza, la crisis medioambiental en todos sus niveles, no solo desde el punto de vista del cambio climático, para mí como factor agravante fundamentalmente, China, Estados Unidos, las sequías, las inundaciones, las danas, la inteligencia artificial, las cadenas de distribución que pueden verse interrumpidas en cualquier momento y la minería extractiva que condiciona también absolutamente todo. Y algo que por supuesto no iba a ocurrir, nunca. Pero bueno, no hay que preocuparse. Mientras en España haya cerveza fría, esto no hay problema. No hay problema porque fueron 12 horas. En 24 horas ya os digo yo que el panorama hubiera cambiado más. Hubiera sido bastante más complejo. Nos enfrentamos a escenarios que nadie había previsto en el mundo y tuvimos que tirar de lo mejor de nosotros y aprender y decir con las personas en el centro cómo actuamos. Y tuvimos la pandemia y tuvimos Filomena, como acabo de decir antes, y este verano el horror de los incendios forestales, que es que no es de ahora. Marc Castelnau, uno de los grandes de este país en la gestión de incendios forestales, responsable del GRAF de los bomberos de la Generalitat, junto a mi compañero
Pablo Cristóbal, hablaron hace ya unos cuantos años de los riesgos de los incendios de sexta generación. Y de hecho, Marc, en el año 2002, explicó qué es lo que iba a pasar en este país. En 2002 tenéis un artículo Confidencial que ya lo avanza, ¿no? Y con él, un montón de especialistas que han dicho, bueno, este es el escenario, y esto va a ser así, y cada vez va a haber más impacto y más probabilidad. El problema es que toda esta situación de permacrisis en la que nos encontramos se produce en un momento en el que nosotros, los contadores de historias, ya no somos los únicos narradores de la tragedia. Evidentemente, los profesionales de la comunicación somos nosotros, pero todos y cada uno de nosotros, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de las personas que están dentro de una organización, ya sea pública o privada, tenemos esto en nuestro bolsillo. Somos un medio de comunicación en potencia y esto que tenemos es un arma de destrucción masiva. Veremos luego por qué. Básicamente porque todos tenemos un cuñado al que de repente le pasamos una información. Vivimos el real time de la crisis, el real time de la información. La sociedad ahora mismo está hiperconectada, cada uno de nosotros somos un nodo de conexión. Al estar hiperconectados y difundir la información a través de nuestras conexiones móviles, unas en abiertas y otras en el subsuelo, WhatsApp y Telegram, tienen una capacidad de viralización mucho más alta de lo que nos imaginamos. Conexión, conectividad, hipertransparencia, hipervulnerabilidad de las organizaciones. Claro, y encima, si en directo te pillan de esta pose o alguien se entera de que has conculcado todos los valores de tu organización, las empresas tienen que tomar decisiones claras desde el ámbito de la protección de la reputación de la organización. ¿Cuáles son mis valores? Yo tengo que tener unos valores corporativos que conozcan todos mis empleados y que además casen con lo que esperan de mí, con lo que espera de mí mi cadena de valor, mis grupos de interés. Nestlé tomó una decisión clara y contundente y fue capaz de neutralizar la crisis y convertirla en una oportunidad, como seguramente también ha hecho Astronomer, ¿no? Por lo tanto, la gobernanza en las organizaciones, en un mundo en el que el escrutinio público es diario y en el que todos y cada uno de los que estamos dentro de las organizaciones tenemos capacidad de comunicar, debe estar en el frontispicio de las mismas, ¿no? En el mundo en el que se nos llena la boca, o se nos ha venido llenando la boca en los últimos años, de hablar de los criterios SIG, en lo que ponemos en el centro todo lo que es medioambiental, social y la gobernanza. No lo podemos creer más o menos, ¿eh? Hay quien ha apostado por esto durante muchos años y ahora se ha retirado de esto. Por ejemplo, BlackRock, ¿no? Pero la tendencia social es a la exigencia cada vez de mayor responsabilidad y de menor tolerancia. El escrutinio público es mayor. Si antes teníamos la capacidad de hacer las cosas mal y de que alguien nos enterara, ahora solo es cuestión de tiempo de que la mierda, como decía antes, de los cajones acabe aflorando. Por lo tanto, mejor que lo tengamos claro desde el principio. En este mundo en el que nos encontramos, de hiperconexión, desde nuestro punto de vista, en el señor Global Friends, hablamos de estas tendencias de riesgo en este mundo hiperconectado. Obviamente, el real time de la crisis. Todos y cada uno de nosotros comunicamos en tiempo real. Muchas veces las organizaciones se enteran de las crisis cuando ya están en la esfera pública. No os quiero decir, por ejemplo, en el ámbito industrial, que aquí tenéis mucha industria. Hay veces que tú puedes estar por ahí, de repente tienes un incendio y antes de que lleguen los bomberos, ese ya está ahí en redes sociales con un montón de testigos que lo están contando. Antes de que sepas lo que te está pasando, y hay gente que lo está contando en riguroso directo. Aparte de que los servicios de emergencia lo van a contar. Cuando tú quieres llegar a posicionar tu relato, ya hay otros que lo están contando, en tiempo real. Esta es la realidad. Una realidad en la que tenemos una velocidad de información brutal, el real time de la crisis, como digo, la infoxicación constante, la asimetría de los conflictos que se están produciendo entre las organizaciones o a nivel geopolítico también, esa hiperconversación que digo, los ataques híbridos, el ciudadano cyborg somos cada uno de nosotros, que estamos completamente conectados y en tiempo real vamos contando absolutamente todo. Bueno, eso
Eso es lo que viene a consolidar unas nuevas tendencias del riesgo entre las que tenemos. Por ejemplo, los ciberataques. Y yo os pregunto, ¿cuántos de vosotros habéis sido alguna vez ciberatacado? Que levante la mano el que haya sido ciberatacado. ¿Alguna vez? Vale. Bueno, pues yo os digo que todos habéis sido ciberatacados. Otra cosa es que lo sepáis. Y en las empresas pasa lo mismo. Es cierto, como decías, que hay dos tipos de empresas, las que han tenido una crisis y las que la van a tener. En el tema de ciberataques hay dos tipos de empresas, las que han tenido una crisis y las que no saben que la han tenido. Tenemos como nuevo reto la inteligencia artificial y el transhumanismo a la vuelta de la esquina. La desinformación que campa por sus respetos, completamente. La posverdad, ¿no?, de la que se habló muchos años atrás. En la base del problema, el descrédito de los medios. ¿Por qué? Teníamos todo para ganar la partida, pero Internet vino y trastocó las reglas del juego. Hizo que no fuéramos los únicos actores. Y empezamos, como el papel era muy caro, y Internet estaba ahí y se daba la información gratis, no se nos ocurre nada mejor que empezar a despedir a los profesionales senior y a descapitalizar las redacciones y a hacer clickbait y a cargarnos el modelo de comunicación, dejando espacio para esos otros actores de la comunicación. Muy bien, perfecto, tiro en el pie. Tenía controladas las organizaciones el activismo, porque no tenían medios de comunicación propios, pero de repente les vino Dios a ver a todo el activismo con el activismo digital organizado. Y, oye, nos estamos poniendo casi en el mismo lugar, con la misma potencia de fuego. Ostras, tenemos un problemón para las corporaciones, para las organizaciones, para las administraciones. Por eso en este escenario, y según van avanzando las cosas, pues nos hemos inventado nosotros un concepto que le hemos pedido prestado a nuestros amigos Pablo y Marc, y hemos dicho, bueno, pues es que igual estamos enfrentando ya riesgos de sexta generación. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de incendios de sexta generación, lo que venimos a decir es que ha sido superada la capacidad de extinción. Eso es un incendio de sexta generación. Es decir, va a arder lo que le salga a las narices. No lo vamos a parar hasta que él quiera parar, prácticamente. Podemos intentar limitar algunos daños, podemos salvar la vivienda, la gente, pero se va a quemar todo. En los riesgos de sexta generación empezamos a estar en contextos en los que las organizaciones pueden llegar a perder el control. ¿Por qué? Porque las nuevas crisis son súper rápidas, son híbridas y son asimétricas. Y hay muchas organizaciones, por ejemplo, ciberataques. ¿Quiénes son? Y lo hablamos también antes de la comida, los que nos están atacando. Los estados. Entonces, unos a otros, ¿eh? A ver si que pensáis que la OTAN no ataca también. Todos atacan. ¿Qué utilizan para esto? Pues algunos buscan mercenarios con una capacidad más que destacada para realizar esos ataques, que probablemente son los mismos que alquilan sus horas de trabajo a las organizaciones criminales, que son los otros que nos ciberatacan. Y en muchas ocasiones nos encontramos con que grandes empresas del mundo, las infraestructuras críticas, las sistémicas, las esenciales, pues sufren dos tipos de ataque, las de los estados y las de los malos, que te meten un ransomware y te piden un rescate. Y esto es así todos los días y de manera constante. Entonces, no sabemos muy bien de dónde nos vienen los ataques. Sabemos que nos han atacado, pero no podremos decir exactamente quién es el autor. En medio de todo esto, ¿qué es lo que hacemos? Decimos, bueno, es como no vamos a llegar porque son riesgos de esta generación y el Estado no va a ser capaz y las organizaciones tampoco, autoprotección, que el ciudadano se autoproteja. Porque va a haber, yo qué sé, se me ocurre, imagínate que tienes una dana y hay 4 o 5 días que no vienen los bomberos, por imaginar que no llegan. Bueno, pues que el ciudadano sepa qué tiene que hacer, que sepa mitigar sus riesgos. Pero bueno, se lo decimos en plan 2 días o 3 de tertulias en los medios, un vídeo y ya te buscas tú la vida, ¿no? Pero bueno, empiezas a decir, oye, las cosas no están funcionando. Ciudadano, tienes que pensar que este problema te lo vas a resolver tú, ¿no? La amenaza digital que está ahí, lo digo, la ola de ciberataques, el año pasado, no sé qué organización no ha sido hackeada. No sé qué gran compañía, mirad aquí nombres,
Santander, Telefónica, Iberdrola, Decathlon, Ticketmaster, la DGT y las que no sabemos y no nos hemos enterado. Bueno, había más abajo, Santander, Iberdrola, si eso lo hemos dicho, en fin. Pero puede fallar todo, puede fallar WhatsApp, puede fallar ChatGPT, puede pasarnos absolutamente de todo en el escenario en el que estamos. Pero vamos, no es de ahora. En el año 2017 llega WannaCry, una vulnerabilidad de Windows, y en todo el mundo tenemos un ransomware que paraliza los sistemas y que expone a las organizaciones y pide un rescate. Claro, dices, bueno, esto podría que no se enterase nadie de que he sido atacado, pero resulta que, claro, como estamos hiperconectados y todo el mundo comunica y no controlo todo el proceso comunicativo, puede ser que te ocurra que seas Telefónica y todo el mundo se entere de que has sido ciberatacado. De tal suerte que efectivamente nos enteramos gracias a este audio que se difundió por redes sociales. Rogamos apaguen todos los ordenadores hasta nueva orden. Esto se repetía en bucle en todas las sedes de Telefónica, que apagaran los ordenadores. Claro, cuando tú eres un trabajador de Telefónica y estás ahí mano sobre mano diciendo ¿qué narices estará pasando? Pues tú coges, grabas el audio y ya aburrido dices, hostia, mi cuñado Pepe, joder Pepe, tío, ¿sabes? Menuda liada tengo aquí. Fíjate lo que están diciendo. Claro, Pepe tiene otro amigo, lo mete en otro grupo, eso es como un fuego de subsuelo, nadie lo ve, hasta que ¡pum!, de repente salta a Twitter entonces y ya lo tienen todos los medios de comunicación. ¿Qué ocurre aquí? Que aquí hay un actor que tú antes tenías controlado, antes de las redes sociales, que es tu empleado. Tu empleado no tenía capacidad de comunicación y de trasladar esa información en tiempo real, o lo era muy difícil hacerlo. Y ahora, con que solo se le deslice, sin pretender hacer daño siquiera, ya te ha liado una. Es decir, tu empleado se ha convertido en el portavoz no autorizado de la organización. Ahora todas las empresas están dedicándose a contratar asesorías en comunicación digital para evitar que sus empleados hagan phishing y les entre el virus. ¿Ya? Pero cuando te entra, resulta que tu empleado se convierte en el portavoz no autorizado. Oye, dale un poquito de hueco a la dirección de comunicación y que le dé una charla, por lo menos de una hora, diciendo, a ver, si no es que no puedas tuitear o tal, pero, en fin, tienes un acuerdo de confidencialidad, hay cosas que igual no hay que contar. Es más, lo que a mí me gustaría de ti es que cuando comuniquemos algo al respecto de cualquier incidente, con tus redes sociales nos ayudes a hacer push. Eso sí. Pero en esto no se invierte y hay pocas organizaciones. En aquel momento nadie caía en que el empleado era el portavoz no autorizado. Pues esto es todos los días. Esto es todos los días. Que se están produciendo filtraciones no solo de empleados, sino a nivel comités de dirección. ¿Por qué? Porque en todos sitios hay batallitas internas. Es un problema y es un amigo periodista, una vendetta que hay ahí y filtras. De hecho, todo el mundo graba. Todo el mundo graba. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Desde los valores. Si mi empresa está en valores, yo como directivo estoy en valores, mi equipo está en valores, me da igual que me grabes. No hay nada que ocultar. Pero si las cosas no se hacen bien y todos los demás lo saben y tienen además la capacidad o la oportunidad de cobrarse una presa antes o después, pues ahí está el WhatsApp, el Telegram, lo que haga falta y luego tenemos ahí los sumarios, las grabaciones que acaban saliendo antes o después a la esfera de los medios, ya sea vía redes sociales o a través de los medios de comunicación. Y esta es la realidad. Es como una máquina de café que retransmite en riguroso directo. En este escenario tan complejo en el que nos encontramos, ¿creéis que han arrojado la toalla las organizaciones? ¿Las organizaciones se están preparando? ¿Son conscientes de lo que hay? Va, venga, 2 o 3 que... Por no hablar yo solo, y así cojo y bebo agua. O estamos ahí atenazados por el miedo y decimos, mejor no me muevo, no hago nada. O el problema es que los DIRCOM no están en los comités de dirección y no se les hace mucho caso, o un poco de todo. ¿Cómo veis vosotros el escenario? ¿Es para tanto, no? ¿Habéis pensado en estas cosas? Las estáis sufriendo, de hecho.
Y muchos en la universidad lo estaréis contando, por ejemplo. Esto, que ha cambiado todo. Es que ya, esto no tiene nada que ver con lo que hacíamos cuando empezamos en comunicación. Bueno, pues es que hay de todo. Hay empresas que, por supuesto, están todo el día en el ojo del huracán y no les queda más remedio que fortalecerse y hacer los deberes, que es lo que nosotros llamamos empresas hard, son empresas duras, que tienen una alta preocupación por la prevención, una rápida adaptación y recuperación, y tienen pensamiento digital, entienden el contexto en el que estamos. Y luego las que son más débiles, pues no tienen una débil estructura de prevención, no conocen ni siquiera sus riesgos, ni cómo operan, ni cómo tengo que manejar una crisis, no tienen procedimientos preventivos, no tienen los riesgos, como digo, identificados, son poco resilientes, por lo tanto. Y dice, bueno, o sea, tan importante es tener un plan. Pues dice mi buen amigo Manolo Cámara, teniente coronel especializado en temas de supervivencia, curiosamente, que tener un plan no garantiza el éxito, pero no tenerlo garantiza el fracaso. ¿Por qué? Y más ahora, antes ya había que tenerlo, antes de la llegada de las redes sociales, existía lo de la hora de oro y bueno, pues más o menos tenías un tiempo hasta que la cosa saliera para organizarte y liderar el relato. Pero es que ahora está ya ahí antes de que te enteres, ya se está comunicando, son en tiempo real. Luego, por lo menos necesitas un plan para los primeros movimientos en el tablero de ajedrez, porque las crisis no son lineales, vosotros podéis creer que las lideráis, pero hay más actores que van a reaccionar. Las crisis son elípticas y se reevalúa estrategia y táctica constantemente hasta que la crisis es controlada. ¿Qué metodología tenemos nosotros para un mundo en crisis que creo que, como línea de pensamiento adaptada a cada organización, os puede servir? Mirad, cuando nosotros tenemos un incidente, un issue, lo primero nos debería llegar porque tenemos los sensores instalados en la organización, humanos. Oye, pues un detector de humos es un sensor. Tenemos que tener los sensores implantados, tenemos que estar con la escucha puesta. Cuando tú tienes un castillo que proteger, lo suyo es que tengas vigías en las torres, ¿no? Para que más o menos vea cuándo viene el enemigo de fondo. Detectas lo que ocurre. Haces una evaluación de ese riesgo que te viene o esa crisis que ya tienes consolidada, ¿vale? Convocas al comité de crisis en función de qué valores que eso es una crisis o no. A lo mejor es un incidente pequeño, se maneja con poca gente, no necesitas un comité de crisis. Es crisis. Convocas. Analizas. Nosotros tenemos una metodología que llamamos FASE, en la que analizamos los hechos, facts, vemos qué stakeholders están implicados en esta crisis, ponemos las emociones, emotions en el centro, os repartirán la presentación, estoy seguro, ¿vale? Las emociones en el centro, las personas, acordad de los 16 chales, y decidimos las acciones. Y reevaluamos constantemente estrategia y táctica. Y escuchamos constantemente. Y muy importante, al principio de la crisis, con la primera información que tenemos, los primeros datos, cuando diagnosticamos, definimos un mapa de riesgos. Los escenarios de riesgo que tenemos para esta crisis. Oye, con lo que sabemos, ¿cómo podría evolucionar? ¿Cómo nos podría impactar? ¿Y qué factores agravantes harían que la crisis fuera peor? Por ejemplo, un apagón y tienes un hospital público. Pues, oye, es un problema. Pero si tengo grupo electrógeno y tengo combustible para una semana, estoy mejor que el hospital de enfrente que no tiene grupo electrógeno o que tiene combustible para unas horas. Dice, bueno, eso no es verdad, o sea, los hospitales tienen... ¿Eso no es verdad? Vale. Factores agravantes, que a veces te los pones tú y otras veces te los ponen otros. Y con todo eso, bueno, pues aplicamos una serie de materiales y que hacemos, pero lo importante es que entendáis que no, aunque aquí se describa lineal, no es un proceso lineal, es un proceso circular, elíptico, en el que constantemente reevaluamos estrategia y táctica y cambiamos el mapa de riesgos todas las veces que sea necesario. Porque el resto de actores, tanto aliados como enemigos, también van a reaccionar. Y tenemos que intentar identificar y estimar por dónde va a ir la cosa. Predecir, al menos, si podemos, 7 movimientos, 7 escenarios que se van a ir abriendo. Más nuestra mente humana no es capaz. Entre otras cosas porque trabajamos con caos. Una crisis es un proceso
de caos total y absoluto, de desorden de la organización. Y la organización que la neutraliza antes es la que antes ordena el caos. Para eso puede ayudar mucho emplear el bucle ODA. ¿Habíais oído hablar de esto alguna vez? Pues esto no lo hemos inventado nosotros, sino el ejército del aire norteamericano en los años 80, cuando los Phantom americanos eran peores que los MiG rusos y sabían que en una batalla aérea les iban a destrozar. Entonces, un coronel del ejército americano se inventó una metodología que era: ¿cómo me pongo en la cola del MiG ruso y lo derribo? Pues dijo: observation, orientation, decision y en action. Y si no le he disparado, me hago otro bucle ODA hasta que lo derribe. Pues esto es perfectamente aplicable en la gestión estratégica de crisis. Por dejaros algunos tips. ¿Cómo voy de hora? Bien, media hora. Vale. ¿Cómo enfrentamos estos nuevos retos? Nuestra visión, nuestro modelo. Bueno, lo primero, creemos en las organizaciones que anticipan sus riesgos, que identifican cuáles son sus riesgos. Las hace organizaciones mucho más duras. Tengo que saber cuáles son mis escenarios en un mundo cambiante, en un mundo hiperconectado. Tengo que analizar todos mis riesgos y sobre todo lo tengo que hacer no haciéndome trampas al solitario. O sea, pon de verdad todos los riesgos encima de la mesa. No ocultes los problemas que tienes. Porque una vez que los analices y la gravedad de los mismos, vas a poder mitigar algunos incluso, con pocas acciones que haga. Conoce tus riesgos. Esto es vital para el futuro de las organizaciones. Y la anticipación también es esencial. Y la anticipación parte de la escucha constante y activa de lo que ocurre en tu organización y de lo que ocurre en los grupos de interés que tienes alrededor y en el contexto económico, geopolítico, social en el que te mueves. Ergo, si eres un ayuntamiento, tienes que saber qué está pasando en el resto de administraciones, a nivel regulatorio, a nivel político, para nivel social también, con tus vecinos, con los activistas de tu entorno, absolutamente en todas las conexiones. Porque al final las organizaciones, el problema es que trabajamos como una especie de tela de araña en tensión, en la que todos y cada uno tiramos de un lado, y lo que queremos para poder sobrevivir en esas conexiones es que la tela de araña no se rompa, porque nosotros estamos en el centro y nos caemos. Pero que tenemos que estar constantemente identificando esos puntos de tensión, ¿vale? Y para fortalecernos en algunos puntos necesitaremos aliados y tendremos que identificar quiénes son los enemigos que están tirando de más para contrarrestar esas fuerzas, ¿vale? Anticipación. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Por ejemplo, prácticas poco eficaces. Fallecidos, que se ha tenido que habilitar otra morgue, esta vez en la Fira de Valencia. Allí está Virginia Aba. Virginia, las autoridades insisten, le piden a los familiares que no acudan hasta que no les llamen. Sí, aquí la UME coordina un operativo de unas 50 personas y ha habilitado un espacio de 1.200 metros cuadrados en este pabellón 8 de Feria Valencia. Hasta la Ciudad de la Justicia han llegado más de un centenar de cuerpos. Allí se ultiman las tareas de identificación y se realizan las autopsias. Después son trasladados hasta aquí. Aquí solo se custodian los cuerpos que han llegado durante toda la mañana en camiones frigoríficos. La consellera de Industria, Nuria Montes, ha lanzado el mensaje a los familiares de que no vengan aquí, que esperen la llamada de los juzgados en sus casas, pero sí que hemos visto algunas personas desesperadas acercarse hasta aquí, hasta Feria Valencia, buscando información sobre sus seres queridos. Aquí no se va a permitir, no se va a entregar cuerpos a familias, no se va a permitir el acceso de familiares a la zona donde tenemos custodiados a todos los fallecidos, así que tienen que esperar de forma obligatoria la llamada del juzgado y la entrega de la documentación pertinente. Y las familias, en el mejor lugar donde pueden esperar las noticias de sus familiares es en sus domicilios. ¿Os acordáis de la metodología fase que os he dicho? ¿Os acordáis del incendio famoso del principio? ¿Qué falló aquí? Las personas no están en el centro. No están las personas en el centro. Tú quieres dirigir la operación. Tú eres el mejor bombero de la Comunidad de Madrid. Yo he venido aquí a salvarte y yo soy el superbombero y tú te vas allí porque me molestas que te tengo que apagar el incendio. No
no va de esto. Claro, luego toca rectificar, ¿no? Os quiero pedir perdón a todos. Quiero que sepáis que comparto la incertidumbre que estamos pasando todos durante estos momentos y desde luego que soy también sufridora del dolor que tenemos todos los que hemos podido perder a un familiar, a un amigo en esta tragedia. Esta mañana me he desplazado a las instalaciones de Feria Valencia para ayudar al operativo de la Unidad Militar de Emergencias, operativo que precisamente se encarga de la custodia de las víctimas de esta dana. El comandante de la Unidad Militar de Emergencias me ha mostrado su preocupación porque se pudiera entender que este punto se convirtiera en un punto de acceso de los familiares que precisamente buscan información acerca de sus familiares desaparecidos. Por ese motivo decidimos lanzar un mensaje a los medios de comunicación con el único objetivo de que el protocolo se llevara a cabo con la máxima rigurosidad y desde luego se garantizara la seguridad de todo este proceso. Lamento muchísimo que mis palabras hayan estado faltas de esa empatía, de esa sensibilidad que todos buscamos en estos duros momentos que estamos viviendo. Por ese motivo, solo puedo reiterar de nuevo mi perdón a todos vosotros si me he manifestado de una manera que desde luego no era mi intención hacerlo así. ¿Qué sobra aquí? Todo el principio sobra aquí. Esto tiene que ser desde aquí. Me preguntabais antes también en la comida que si un buen comunicador es una buena persona. Una buena organización tiene que tener sólidos valores y una coherencia total entre su storytelling y su story doing. Tenía que ser siempre así, pero ahora es imperioso, porque vives en riguroso directo, porque estás hiperconectado y eres hipertransparente. No tienes ninguna posibilidad de sobrevivir si no es desde los valores de la organización, que los conozca todo el mundo, que cuando realmente hay un problema de gobernanza, los valores de la organización están por encima de los valores del CEO. Nestlé. Se acabó. A la calle. Punto. Tolerancia cero. No hay más. Y ese es el mensaje que mandas. Pues cuando hablamos de personas, es personas y valores siempre en el centro. Bueno, hay ejecuciones un poco mejores o no. Hay opiniones Era alerta. Para todos. Simplemente se indicase a los ciudadanos no circulen por la provincia y no se recomendase ir a pisos altos o a zonas altas de los lugares en los que estuviesen. Yo creo que la información que tenemos ahora, que la información que pensamos Oye, me que parece teníamos muy valiente, en ese momento, no la teníamos. Te lo he dicho por activo y por pasivo. El principal problema de ese día fue la falta de información. Si precisamente no se envió en ese primer mensaje, por sorprendente que parezca, que subiesen en altura, es porque por la información que tenían, no tenían que dar esa información. Pero es que si no, tendría que pensar, no sé, que los profesionales que nos dirigen no son tan profesionales, y eso no lo pienso. Usted acaba de comprobar a lo largo de esta entrevista que era algo tan sencillo como tener encendida la televisión pública autonómica en la sede del CECOPI para saber, por ejemplo, la riada se había llevado el puente de Picaña. Si la riada se lleva el puente de Picaña, usted, presidente de la Diputación, ¿recomendaría o no recomendaría a la gente suban a las plantas altas de los edificios? Por supuesto. No hay ninguna duda de ello. O sea, evidentemente que arrastrar el puente de Picaña o cualquier otro puente ya te magnifica la gravedad de la situación. Sí, ahí está el quid de la cuestión. O sea, yo todavía no entiendo, y yo soy presidente de la Diputación, que no soy ni más ni menos que ningún ciudadano de pie, pero solemos tener más información que la que suelen tener nuestros vecinos, ¿no? Justo ese día parece ser que no, porque los que veían la tele sabían cosas que ustedes no sabían en el Centro de Coordinación Operativa. Era alerta, simplemente se indica. Vamos a seguirlos adelante. Las personas. Y a veces, bueno, pues las organizaciones cometen errores. Y cuando cometes errores, pues hay que reconocerlos, poner el acento en lo positivo de tu actuación, si lo ha habido, y sobre todo reparar el daño causado. Desde dentro, desde el corazón y con las personas en el centro. Por cierto, los errores los cometen todos. No es una cuestión de color político. Porque, por ejemplo, puedes tener una campaña forestal con la que hemos tenido y confundir un factor agravante
con las causas, que son cosas distintas. Cada año se agrava la emergencia climática, cada año es más recurrente y cada año se aceleran los efectos de esta emergencia climática. Y por tanto yo me pregunto, si esto es así, ¿por qué no hacemos de la emergencia climática y de sus políticas? Pero claro, la gestión corporativa de las crisis no es lo mismo que la gestión política de las emergencias. Son cosas completamente distintas. Los tiempos son diferentes, las consideraciones de supervivencia son distintas y, por lo tanto, aquí es todo enturbia todo. Enturbia todo pues porque los políticos toman decisiones políticas, lógicamente, en función de su marco ideológico, evidentemente legitimados en el sistema democrático en el que estamos, en el Estado de Derecho. Las empresas piensan de una manera completamente distinta. No piensan a 4 años, piensan a muy largo plazo. Y se han dado cuenta de que lo que hacían y hacían mal antes, muchas de ellas, ya no resiste. No puedo estar ahí. No, porque sin confianza y sin credibilidad no tengo reputación. Y sin reputación no hay negocio. Se ha acabado. Y para hacerlo en este escenario, que entiendo ya que es digital, la única manera es las personas en el centro. Pero si no pongo de verdad las personas en el centro porque mis valores, lo que digo que soy y lo que hago no coincide, me van a pillar con el carrito de los helados. Luego me toca refundar en valores, sí o sí. Ya no hay otra solución para una empresa que realmente quiera tener posibilidad de aguantar en el mercado. Claro, cuando no estás preparado y eres el CEO de una compañía, en este caso industrial, en Tarragona, en el plan de Tarragona, Icoxe tuvo una explosión muy importante, hubo 2 trabajadores muertos y un vecino a 1 kilómetro que le llegó una pieza de metal pesada y le cegó la vida, lamentablemente. Y si no eres una organización hard y eres de las weak, que no has anticipado, no te has preparado, no has hecho absolutamente nada, pues haces lo que puedes. Y yo la verdad es que empatizo con este hombre porque lo intenta. A ver si lo oímos. El tanque que explosionó tenía una capacidad pequeña de unas 20 toneladas. Profesionales de la comunicación, recordar que comunicas más con tu comunicación no verbal casi que con lo que dices. Si yo le quitiera el audio a esto, ¿qué estaríais viendo? Quedaos un poco con la imagen. Por encima de lo que digo. Plantar Baixa Protecció Civil diu que amb vostès no van seguir els protocols d'informació, això és així? Jo no sé, nosaltres la consciència que tenim és que hem estat absolutament coordinat en tot moment amb les autoritats i han seguit les seves instruccions. És evident, és que era notori l'accident, veritat? Era una explosió. Vamos a avanzar. No expongáis al CEO. Al CEO, la organización se tiene que preparar, tienen que anticipar los riesgos, hay que organizarlo todo, hay que formar tus portavoces oficiales para la primera fase de la crisis, portavoces técnicos que sean capaces de generar verdadera credibilidad y confianza con un lenguaje técnico coloquial que entiendan todos mis stakeholders, y al CEO hay que formarle para 2 momentos. Cuando la empresa se va a pique y hay que intentar salvarla y no te queda otra que poner al CEO, o cuando ha salido tan bien la gestión de la crisis que queremos que alguien se ponga la medalla. Un incendio forestal importante en Madrid hace unos años. Descargas ya de los medios aéreos antes de que se retiren y la situación pues sigue mejorando. Conforme esta mañana les informaba, continuamos en situación operativa 1, se sigue trabajando en los focos activos como este que tenemos aquí atrás, que es el único que tenemos en Peña Cenicientos. En el resto de tanto flanco este como este lo que se ha hecho es una comprobación del perímetro para ver que no se producían reproducciones del incendio, y en aquellos pequeños focos que salían, porque como habéis comprobado, fruto de los cambios de viento y el viento fuerte que ha habido a media tarde, pues se han podido acometer sin más problemas. Por tanto, perímetro asegurado. Bueno, no hay color. Me parece que es evidente que no hay color. Hay que tener todo anticipado, preparado, los portavoces entrenados, las organizaciones haciendo sus simulacros, porque se juega como se entrena, y en este país no entrena ni Dios. ¿Vale? Anticipación, por lo tanto. Gestión de crisis, velocidad integral, tenemos que tener todos los equipos, nuestro comité de crisis, nuestros suplentes, porque las crisis llegan los viernes de agosto por la tarde y el director de comunicación en ese momento está en Tailandia con su familia y no tiene cobertura. Y entonces a ver qué hacemos. Ese y, por cierto, también el de legal, que también ha desaparecido porque es agosto. Entonces, esto no puede ser. Tú tienes que tener un suplente y ese no se va de vacaciones cuando te vas tú. Estas cosas hay que anticiparlas, hay que estar 24/7 en la medida de lo posible.
¿Estamos a salvo de tener una crisis? No, cada vez menos. Y esto no es de ahora, siempre lo ha sabido y el problema es que ahora somos hipertransparentes. No hay ninguna organización que esté liberada de tenerla. Estamos en la era digital, nada viaja más rápido que la luz, excepto las malas noticias. De hecho, recordar estos estudios sobre redes sociales que dicen que la información falsa, ya no digo las malas noticias, viraliza un 70% más que la verdad. Pero ojo, la verdad es fundamental en la gestión de crisis. No mintáis nunca, porque vuestra reputación se va a cero. ¿Alguien tiene un folio por ahí que me pueda prestar? ¿Una hoja? Todos tenemos una reputación, todos tenemos... Sí, si es para pintar por detrás. Todos tenemos una huella digital, a todos nos conocen. Me imagino que vosotros en X seréis Ad Comunica, ¿no? No estaba pillado, ¿no? Vale, Ad Comunica. Y un día, Ad Comunica, o cada uno de vosotros en su puesto como directivo, tiene una crisis reputacional. Y en medio de esto, gracias por el boli, cuando contestas al periodista te da por mentir y el periodista te pilla. ¿Qué le pasa a tu reputación? Ahora, que tú eres el dueño de la cosa, intenta dejarla como estaba. No, a ver, tampoco seas, algo podrás hacer, ¿no? O sea, intenta gestionar la crisis, intenta dejarlo como estaba, llama al señor Lobanfrías para que le ayude en el plan de recuperación de la reputación, espera que tenga aquí un plan de buenas noticias, no sé qué tal, una pasta, porque como no lo hiciste bien te va a costar dinero, pero bueno, esto poco a poco lo vamos a ir bajando a la segunda, tercera página de Google, pero al final las heridas te quedan ahí, ¿no? Te quedan las cicatrices. Así que la reputación que nuestro mayor activo se va a cero con una sola mentira. No mintáis nunca, lo cual no quiere decir que digáis todo, podéis no contestar o darle... O sea, hay técnicas, no vamos a seguir por ahí. La reputación, que es esencial para las organizaciones, es la intersección entre lo que digo que soy, lo que digo yo, lo que hago y lo que vosotros percibís de lo que yo hago. Y esa intersección está la reputación, ¿vale? Que se basa, según mi amigo, el queridísimo Juan Cardona, que es uno de los grandes expertos en este país de reputación corporativa, hay 5 pilares fundamentales: la credibilidad, la transparencia, la integridad, la contribución y la imagen. Cuidarlos, porque es la clave de que la reputación que tenéis vosotros y vuestra organización perviva y, por lo tanto, mantengáis la licencia social para operar, tanto en lo público como en lo privado. Es estratégica, es vital, es vuestro mayor capital. Sin él no podéis seguir operando, nadie os va a creer. Si tú no tienes reputación, o si abusas de la confianza de los demás, por ejemplo, imagínate que eres una administración de emergencias y todos los días pones un esaler, pues va a haber un momento en que la gente diga, otro más, el cuento del perro y el lobo. Pero hay que hacerlo, hay que mantener esa credibilidad, esa confianza, para que de verdad cuando llegue el día que tienes que hacerlo, la gente se desplace del punto A al punto B. Pero no porque tú eres un gran gestor de emergencias, sino porque estás ahí para protegerles, para ayudarles, porque el foco son ellos, no eres tú. Pero lo mismo para las corporaciones, ¿de acuerdo? Mis pasajeros, mis pacientes, mis clientes son mi leitmotiv. Para ganar dinero necesito tener su confianza y que crezcamos juntos. Digamos que antes de la era digital era relativamente fácil ponerle coto a las crisis. Yo acuñé un término que era el triángulo de fuego de la comunicación de crisis. Ya veis que soy muy bomberil. En el que la base tenías la información negativa, los periodistas y las editoras de los medios. Bueno, tú tenías una buena relación con el periodista, o conseguías que la información negativa no se supiera, o ponías pasta con el director. O sea, se solucionaba más o menos, había posibilidades, pero llegaron Internet y las redes sociales y esto se convirtió en el tetraedro del fuego de la comunicación de crisis. Y ahora es el infierno. Ahora lo que tienes es que liderar el relato, anticiparte, manejar todos los stakeholders, porque tenemos muy pocas posibilidades, sino de salir adelante. Voy a adelantar un poquito. No sé, sí, lo pongo, por recordar. Esto es la reputación y cómo a veces somos rehenes de nuestras propias palabras. ¿Cuándo he dicho yo que estaba en una comida pública? No, mire, aquí... Mire,
estar puntualmente informado de todo lo que estaba ocurriendo, como el resto de presidentes autonómicos, como otros presidentes autonómicos que estuvieron puntualmente informados. Otros presidentes autonómicos no llegaron al CECOPI hasta el día siguiente. La delegada del gobierno, que sí que forma parte del CECOPI, no llegó presencialmente hasta las 6 de la mañana del día anterior. Yo a media tarde ya estaba allí. Y le tengo que decir, ha habido muchos bulos, pero el principal bulo es que habíamos dado distintas versiones, ¿no? Nunca dimos distintas versiones. Lo que hubo son distintos bulos, en los que se dijo de todo. Volviendo a Michales, una comida pública. ¿Qué hacía yo? Pues defender a los bomberos hemos llegado, hemos hecho esto. A ver, ¿dónde tiene que estar el foco? Desde el principio, ¿quién tiene que ser el portavoz? ¿Tiene que ser el presidente? ¿Tiene que ser la consellera? ¿Quién tiene que ser? Pues tiene que ser el que mueva de manera más eficaz al ciudadano del punto A al punto B, o en las empresas a los stakeholders hacia donde queremos. Y no necesariamente tiene que ser el CEO, o necesariamente el presidente, tiene que ser el que tenga más credibilidad en cada uno de los momentos para, con las personas y los valores en el centro, llevar a la organización a neutralizar la crisis cuanto antes. Este me lo voy a saltar. Se necesitan 20 años para construir tu reputación y 5 minutos para destruirla. Bueno, eso era antes. Acordaos de la pobre Carla Sofía Gascón. Le pillaron un tuit del pasado y tuvo un marrón que no veas y le está costando recuperarse porque, claro, tiene la huella digital y eso que no mintió, sino que te han pillado con una del pasado que no está en los valores del momento. En fin, es vuestro turno. Tenéis que elegir, o creo que deberíais elegir, entre estar en una organización hard o en una organización with, sabiendo que el escenario que tenemos de hiperconexión nos vuelve hipertransparentes y, sobre todo, hipervulnerables. Así que, como digo, es vuestro turno. Yo solo espero no haber llegado demasiado tarde. Muchas gracias a todos.